Round 1. Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con que a una mujer se le abra un proceso penal, es decir, con que sea amenazada con ir a la cárcel o vaya a la cárcel una mujer, una niña, un adolescente por abortar? Totalmente de acuerdo, y te explico por qué. Porque producto de la denuncia penal se inicia la investigación. ¿Sabías que, por ejemplo, el 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile, cuando Chile sirve para hacer este tipo de estudios porque pasó de legislación restrictiva a completamente irrestricta en distintas circunstancias? El 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile era por razones de violencia y vulnerabilidad, y justamente por eso todas las investigaciones que se inician producto de la denuncia penal permiten descubrir todas estas razones. En Argentina, antes de la legalización, había cerca de 15 sentencias por año condenatorias de delitos de aborto. Ninguna recaía en prisión sobre la mujer. De hecho, en Argentina hace más de 30 años que no hay ninguna mujer presa por aborto. Y una mujer necesita pasar por 3 abortos probados para recién entonces enfrentarse a la posibilidad de prisión efectiva. ¿Sabes por qué? Esto tiene que ver con la suspensión de juicio a prueba, con la ejecución condicional, con un montón de medidas que no solamente se contemplan en el sistema argentino, sino que se contemplan en toda Latinoamérica. Round 2. Que en ese sentido lo que yo les diría es, denle una mirada a las cifras, dense cuenta que ni en Uruguay, ni en Canadá, ni en la Ciudad de México han aumentado los abortos por la despenalización, no pasa. De hecho, en algunos países la curva disminuye. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay da esas mismas cifras de 7.100 a 9.600. Los embarazos adolescentes también. Y disminuye. No, de hecho, Uruguay legaliza el aborto en el 2013. De 2008 a 2011, en realidad 2012 porque entra en vigencia la ley en 2013. De 2008 a 2011 tiene 0 muertes por aborto, y esto es una situación de ilegalidad. Cuando lo legaliza, esas muertes vuelven a aparecer. Ocurre en 2013, 2014, 2015, 2016. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Está en la página web. Round 3. Final. Y a las personas que nos están viendo, que son creyentes y que les interese como conocer más sobre esto, que sean, por ejemplo, católicas. En Colombia hay una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres católicas que trabajan por la despenalización del aborto. Tengo aquí un libro en mis manos que se llama Prestadores de Fe, que es escrito por personas cristianas practicantes que expresan desde su creencia y su cosmovisión argumentos que vale la pena que les den una mirada. Cuando se plantea que la religión tiene que quedar afuera del debate, en realidad básicamente le estás diciendo, de hecho decían, la iglesia debe salir del debate, pero para la iglesia católica, la iglesia somos los fieles, con lo cual estaría diciendo, si vos crees, no participes del debate. O sea, en el fondo eso es lo que se está sosteniendo, y creo que viene acompañado de un montón de, como estos prejuicios que hay sobre los creyentes. Y yo, digamos, lo aclaro, yo arranqué siendo activista, atea, fui completamente atea, no criada en la religión, hasta hace algunos par de meses que decidí bautizarme el año pasado. Justamente por eso no defiendo estas cuestiones desde la creencia religiosa, para nada, pero lo cierto es que me parece como muy duro decirle a una persona, no podés hablar desde este punto de vista, porque entiendo que para las personas la religión es una cuestión muy importante. Por ejemplo, si yo fuera médica y me obligaran a realizar abortos y por objeción de conciencia, por mis creencias religiosas, no lo quiero hacer, me parece que la cuestión religiosa es sumamente importante, no podemos vulnerar las creencias de una persona. No encuentro fallas en su lógica. Por otro lado, me parece que se dijo como que estaba bien dejar a la iglesia fuera, digamos, a la religión fuera siempre que se tratara de derechos. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, Estados Unidos, el segregacionismo, Martin Luther King, pastor protestante, fue uno de los principales luchadores en contra del segregacionismo, y digamos, no le resta valor a su mensaje, sobre todo porque era sumamente confesional. Fray Bartolomé de las Casas era el que peleó por los derechos de los indios en la conquista española, y la verdad es que era, digamos, perteneciente a la iglesia católica, y era uno de los principales abanderados a favor de los derechos de los indios, y que no fueran ni maltratados ni nada por el estilo durante la conquista. Por lo cual me parece que estamos como viciando y diciendo todo aporte de la iglesia es mala. Siento que la iglesia mismo, por ejemplo, es la que instaura el hecho de que a los nacionales se los trata igual que a los extranjeros. Y esto estamos hablando de casi 2000 años atrás. Con lo cual, me parece que tenemos que dejar de tomar esa postura. Y por otro lado, puntualmente con el hecho de Católicas por el Derecho a Decidir, si bien tiene ese nombre, por ejemplo, en Brasil por ley estuvieron obligados a sacárselo porque no responden a lo que dice la iglesia católica. Y por otro lado, reciben financiamiento de son organizaciones, digamos, en el mundo, existen también en Argentina, donde la presidenta es marxista, y sabemos que el marxismo dice que la religión es lo peor de los pueblos, con lo cual claramente no puede ser católica, Marta Lanis. Pero por otro lado, Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, en Argentina recibió $2 millones de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo. Con lo cual, evidentemente, pareciera que está genial decirse católico cuando se está a favor del aborto, pese a que el interés en el fondo es la legalización del aborto para poder implantar un negocio multimillonario. Un aborto en los Estados Unidos en el primer trimestre, un aborto quirúrgico hasta casi $1.500, sabiendo que después de la legalización, como ya lo dijimos, aumenta la cantidad de prácticas, pero cuando uno quiere defender la vida desde la religión, ahí parece que tenemos que dejarlo fuera. Y digamos, somos un ser humano, tenemos una vida, tenemos un aspecto trascendental y un aspecto terrenal. No podemos vivir como esquizofrénicos, partirnos a la mitad y decir lo otro no existe. Martin Luther King, por ejemplo, hace todo un ejercicio de defensa de derechos humanos en el momento histórico en el que aparece. Nunca lo hace abanderado en un discurso religioso, lo hace con su no, con ninguna circunstancia. Yo leí varios libros claro, una frase de Martin Luther King en el libro. La fe es dar un paso sin saber. Acá en Colombia existe una mujer que fue una monja y fue guerrillera, y es el mismo escenario de paréntesis. Entonces, justamente Martin Luther King lo hace desde la fe. Yo tengo dos
preguntas. Primero, nunca dijiste el nombre del estudio, y en segundo lugar, Martin Luther King tiene frases, pero a ver, así. Cada miseria humana deshace y mancha la imagen de Dios en el hombre. Digamos, frases así para justificar el hecho de estar en contra de la segregación. Si uno lee sus libros, que me parece que, no sé si los leíste, yo sí, tiene alusiones a cuestiones religiosas todo el tiempo. Es imposible separar el discurso confesional de Martin Luther King de su lucha humanitaria.